parte por una víctima de violencia intrafamiliar Sí. acá en Santiago? Pues bien, en Osorno pasó lo mismo. ¿Saben que el 6 de mayo una mujer presentó en una unidad policial una denuncia en contra de su expareja y no se habría adoptado el procedimiento? Y esta mujer en el día de ayer fue asesinada por esta persona. Esto ocurre en la ciudad de Osorno, específicamente en la región de Los Lagos, en el sector de Huaucho, en la comuna de San Juan de la Costa, como yo les decía, cerca de Osorno. Estamos revisando las imágenes terribles de una nueva víctima de femicidio. Y lo más triste, terrible de esta historia dentro de todo lo que ha pasado, es que este tipo, este asesino, lo hizo enfrente de la hija de 7 años de esta mujer que tuvo que correr a la casa de su vecina para avisarle que la expareja de su madre la estaba matando. Y ella había alertado. ¿Qué es esto de que va a poner la denuncia? ¿No se la escribieron, no se la aceptaron? No, aparentemente sí se escribió, Pero eso te iba a decir pero que es nunca se distinto a envió. lo del otro carabinero, Claro, pero porque ese tiene- carabinero no tomó la denuncia, pero que- este la tomó, pero dejó como en el cajón. Está asociado a que el tipo o el carabinero toma la denuncia, pero no la tramitan. Por lo tanto, es lo mismo. Prácticamente, en el fondo, es hacer oídos sordos a lo que Claro. estaba pasando, a lo que estaba viendo una mujer, porque cuando tú tienes un caso de violencia intrafamiliar y una mujer que llega a una unidad policial, tú tienes que inmediatamente tomar medidas. ¿Y esto qué significa? Que es lo que dice Carla Zunino, prácticamente como que el papelito se metió y se guardó en el cajón, porque justo ayer, por casualidad, justo ayer, la denuncia fue enviada. Después del crimen. Después del crimen. ¿Y la denuncia se hizo el 6, tú dijiste? El 6 de mayo, recién pasado, esta mujer habría denunciado a Samuel Garnica, de 45 años, y le dijo, este hombre, que mi expareja me está amenazando, me va a asesinar, según las amenazas, me ha golpeado, me ha agredido, se sentó frente a un carabinero y esa denuncia se habría escrito, pero nunca se hizo nada para proteger Así nunca le a esta nunca le mujer. dieron urgencia real. Urgencia real. Claro. O sea, como que no le Exacto. creyeron eso. La dejaron archivadita ahí y después la mandamos. Fíjense que al llegar al domicilio de esta mujer, se percataron de que la mujer la habían asesinado sobre la cama con un objeto. El tipo le tapó la boca para que no los vecinos escucharan los gritos y las llamadas de auxilio. La hija, pequeña, al percatarse de la situación, corre. Estamos hablando de lugares donde las casas no son pareadas. Claro. No es una pegada al lado de la otra. Estamos hablando de zonas más rurales. Y donde la hija, en este caso de pequeñita de 7 años, trata de poder ayudar a su mamá y no alcanza llegar a avisarle a un vecino. Claro, pero el tema de no creerle, porque cuando a ella le llegan a poner la denuncia, no sintieron ningún tipo de angustia, ni siquiera revisaron que él a lo mejor podría haber tenido algún antecedente para haber operado O sea, rápido. cuando tú llegas a una unidad policial, primero, para presentar una denuncia, porque estás amenazada de muerte, lo primero que hay que hacer es reaccionar. 2, si tú le das el nombre de la persona que te está violentando y tú al revisar los antecedentes policiales de esta persona y anotas o das cuenta de que en tu computadora aparece que esta persona en 2005 ya tenía antecedentes por homicidio, ¿Cómo va a tener antecedentes? tú dices Ay, pero Que había espérate. matado a una estás persona. más obligado aún a creerle Obvio. a la víctima. ¿Y cumplió condena por eso? Cumplió, al menos tenía los antecedentes por homicidio. Fue investigado por un hecho de homicidio. No aparece condena, pero sí una investigación, un antecedente policial. Ya, igual ahí... Por lo tanto, eso te tendría que suena- haber hecho ruido, decir, hay Obvio. un riesgo de esta A mí- víctima. Porque si está ahí con una persona con un antecedente asociado Sí. a un homicidio, puede ser que lo pueda hacer, puede ser que lo vuelva a cometer. Lo más preocupante es que, y lo que es indignante y preocupante a la vez, es que yo no sé si esto tiene que ver con una desidia en el proceso puntual de esta mujer que fue a hacer la denuncia, o tiene que ver con el procedimiento habitual con el que se actúa frente a una denuncia por violencia intrafamiliar. Si ese procedimiento habitual de que se demore una semana en que una denuncia llegue hasta la fiscalía y se tome medidas al respecto, por Dios, qué preocupante es para cualquier persona que va a hacer una denuncia. Entonces no sacamos nada con decirle a la gente que denuncie si no le van a creer. Ese es el tema. Porque si viene la Marcela ahora y pone una denuncia que es una amenaza de muerte y yo hago, ok, no, po. Estamos Yo tengo que hablando- decir, a ver, ¿qué le pasó? Si hay un problema de volver a la casa, ¿qué va a pasar con los hijos que están viviendo en esa casa? Si la persona que está denunciando tiene antecedentes, Bueno, eso a es nadie una, le manera, importa. es una manera de no creerle a la víctima. Es lo mismo. Aunque uno vaya y te escriban, ya listo, y guardarlo en el cajón es no creerle. Marcela, es decir, está exagerando, esto dejémoslo aquí y no pasa nada. ¿Y sabes qué? Que puede sonar fuerte, pero si el carabinero no le cree,
Perdona, pero da lo mismo. Él no tiene la labor de creerle o no creerle. Él tiene que hacer el procedimiento, acá hay un protocolo. Sí, lo Él que pasa tiene es que cuando escribir la tú- denuncia y enviar a la fiscalía, le Es que crea si o no le crea. Si no crees, no le das urgencia, no Exacto. lo haces. Pero, encuentro una desfachatez gigantesca. Primero, que un carabinero se tome la atribución de pensar, de creer o no creer. Sí, ¿sabes porque esa qué? no es su labor, esa no es su función. O Sí, sea, él tiene que tomar la lamentablemente declaración y enviar. quienes trabajan en este tema de los femicidios que ya llevamos este año y años anteriores dicen que en varios casos ha pasado esto. Sí. No es algo aislado ni puntual. Denuncias que no se remitieron al organismo que tenía las que pescan. seguirlas o mujeres a las que no les quisieron Exacto. tomar la declaración simplemente porque no le Carla. creyeron o la mandaron a meditar o a reconciliarse con el En este agresor. caso, si se hubiera enviado ese parte, en el fondo, a la fiscalía, se hubiera tomado una medida de protección. Se hubiera tomado una medida alternativa para poder proteger a esta mujer y no se hizo. Y ese es el gran problema, porque se pudo haber salvado la vida de una persona si se hubieran hecho las cosas como corresponde. Es más, yo creo que este tipo buscaba eso, buscaba asesinarla. ¿Saben por qué? Porque el tipo no se escapó, no se fugó. El tipo se fue a entregar después de un par de horas a la comisaría. El tipo se fue a entregar voluntariamente. Ya, Por lo pero ¿qué tanto, el tiene que tipo pasar tenía un para que objetivo. le crean? ¿Qué tiene que pasar para que vaya a una comisaría y le crean? Ya vimos el otro día lo de la eso era Peñarol, Claro. ¿cierto? Sí. Pero ahora, después que tenía antecedentes, a ver, ¿quién más? Yo discrepo contigo, Gino. Yo creo que ellos tienen la labor de analizar más allá la denuncia. Si la persona está vulnerable o no, si la denuncia a las 8 de la noche, ¿cómo va a volver a la casa si tiene un O sea, de tipo? ojalá fuera así. O sea, sí tiene que ser. Oye, Ojalá no fuera sé. así, pero si el carabinero no le cree, imagínate, si el carabinero no le cree, igual tiene que hacer la denuncia. Claro, Igual así tiene lo que escribir, tú y la tiene que hablas enviar a del la mínimo. fiscalía. El mínimo desde Es el desde. es hacer el O sea, proceso. él no tiene por qué creer o no creer. Pero espérense, insisto yo, Qué pena. acá se hizo o no se hizo el procedimiento, porque si el procedimiento, es que no, lo que pasa es que tal El, vez sí el se procedimiento hizo. del carabinero se hizo Sí. en el sentido de recoger la denuncia, pero la denuncia quedó guardada en el cajón. claro. No, Lo porque que la tuvo denu- que hacer el carabinero es remitir esa denuncia a quien corresponda. Hay denuncias que se van al tribunal de familia, por ejemplo, en el caso claro. de agresiones que pueden ser más psicológicas o que tienen otro cariz, o a la fiscalía, cuando tú ya tienes amenazas, una por semana. ejemplo. Claro. Y en este caso no se hizo. Y Quedó eso es- guardado en el cajón, entonces no se activó ninguna investigación en contra de la persona que al final termina matando. Por a eso esa decía mujer. yo que lo preocupante es que quizás sí el procedimiento se activó y el procedimiento es así de lento, Pero en 10 sin días. tomar medidas inmediatas, porque en el caso de ella había que tomar una medida Inmediatamente. inmediata que tenía que ver por lo bajo, una orden de alejamiento de este hombre Pero frente al cual se En denunciaba. San por José lo de la bajo. Mariquina, donde fue el caso anterior, también hubo unas medidas cautelares que al día siguiente del crimen se tenían que ejecutar, tenían que ir a una audiencia. Y además, la medición que se establece respecto a los grados de violencia en el caso del asesino de San ¿Te José de acuerdas la que hablábamos Mariquina de eso? era más o menos Medianamente riesgoso. Y el tipo la terminó asesinando. A ella y a su familia. Además. Un abrazo enorme a toda la comunidad, no solamente a su familia, a la comunidad de San José, a los alrededores, porque sabemos que es una comunidad muy unida que se han unido por otras causas importantes también en Chile. 8 de la mañana con 36 minutos.